Dios te Consolidación. bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Bueno, volvimos a nuestra casa, se terminaron las vacaciones, pero bueno, seguimos con la obra del Señor como siempre, compartiendo la palabra y bueno, y a volver a la rutina del trabajo, que es la que más cuesta. Pero quería compartirte el tema de este día, que es consolidación, en 2 Crónicas capítulo 24, el versículo 13. Pero antes de ir al versículo, nombrar un poco el contexto. Fue nombrado el rey Joás a la edad de 7 años, hizo lo recto delante de Dios. Reinó durante casi una generación completa, pero hay algo que tiene a favor Joás, que él tenía un sumo sacerdote con el cual él tomó decisiones de restaurar la casa de Dios que los demás reyes que fueron idólatras y que fueron perversos habían destruido. Entonces ellos hacen algo. Ponen un arca de ofrendas afuera de la casa de Dios, en la cual la gente echaba voluntariamente, y cuando eso se llenaba, la derivaban para los artífices, para toda la mano de obra de la casa de Dios, en la cual era restaurada. Y el versículo 13, miren lo que dice: hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. O sea, habla de una restauración. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. Restaurar y restituir tiene que ver con poder volver a darle forma a algo que estaba destruido, a su forma original. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos perdona. Él nos restaura, nos da la forma original con la cual nos creó, esa identidad de hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que la restauraron a su antigua condición y la consolidaron. Y esta es la palabra, consolidar. Consolidar tiene que ver con dar firmeza. Y acá estamos hablando de una obra física, de una obra que se hacía con mano de hombre, mano de obra de carpinteros, herreros y todo lo que estaban dedicados a la reconstrucción, y la consolidaban. ¿Por qué? Porque es un dato importante a tener en cuenta, que sin consolidar, sin darle firmeza a eso que estaban reconstruyendo, lo más probable es que se cayera, que se rompiera o que no durara el tiempo que tenía que durar. Entonces debemos entender que de igual manera la consolidación en el mundo espiritual es dar firmeza a aquello que estamos edificando espiritualmente hablando en nuestra vida personal. ¿De qué manera y de qué forma? Con las bases cristianas. ¿Cuáles son? Como el ABC cristiano, los del devocional, de aprender a orar, leer la Biblia, tener esa comunión con Dios, comenzar a vivir bajo los principios de Dios, porque uno puede orar y puede buscar del Señor, pero si no vive bajo los principios de Dios, está errado. Simplemente es un acto religioso o un acto rutinario que hacemos. Pero cuando comenzamos a ir bajo los principios de Dios, comenzamos a seguir lo que es la santidad y la consagración. Y eso nos lleva a tener comunión con Dios. Orar puede orar cualquiera, porque orar es hablar con Dios. Pero para tener comunión con Dios e intimidad con Dios, se necesita una vida que respalde la oración y el tiempo que tenemos con Dios. Porque podemos, como lo dijo Jesús, los fariseos, ellos oran para que la gente los escuche, pero su oración ni siquiera pasa el techo, por así decirlo, porque es algo religioso que hacemos. Ahora, cuando uno vive una vida de acuerdo a lo que Dios dice, eso te permite tener comunión. Por eso la consolidación espiritual tiene que ver con eso, con esos principios espirituales que nos bendicen. Leer la palabra nos bendice, orar nos bendice, vivir una vida consagrada nos bendice, tener tiempo de calidad con Dios, tener tiempos de ayuno, tener vigilias, tener actividad espiritual, es la manera de consolidar esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero una parte importante, si después leen el capítulo completo, se van a dar cuenta que cuando muere el sumo sacerdote, dejan de hacer esto. La consolidación se termina. ¿Por qué? Porque no hay consolidación si no hay consolidadores. Y cuando nosotros fuimos consolidados en Dios, nos volvemos en consolidadores de otros, para que la obra continúe. Porque cuando vamos al capítulo ya terminando, nos damos cuenta que se vuelven atrás, dejan de hacer esta obra, dejan de consolidar, por lo cual la generación se vuelve perversa. Se levanta el hijo de este sumo sacerdote, Zacarías, al cual terminan matando porque viene con palabras negativas sobre la vida de lo que estaban en ese momento, y aún el rey, que en su momento fue llevado al sumo sacerdote, se olvida de lo que una vez pasó. Entonces, cuando se termina el proceso de consolidación, es tiempo de convertirnos en consolidadores. Cuando nos afirmamos y nos fortalecemos, tenemos que hacerlos con otros. Y a su vez, eso hace que la obra continúe y no se detenga, porque lo van a encontrar simplemente en este capítulo.
y en muchas historias de la Biblia, que cuando se termina la parte de consolidación, de dar firmeza, se vuelve a caer todo. Se destruye todo, porque es como decirle a las columnas y al sostén de una estructura que por momentos pierda su firmeza, que por momentos pierda su solidez. Es decir, y cuando eso pasa, las estructuras caen, los edificios ceden. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual y con lo de las siguientes generaciones. Cuando la consolidación se termina o se deja de lado, se deja de dar esa firmeza necesaria, esos refuerzos espirituales, esa corrección, porque aún en nuestra relación con Dios nos va a pasar que a veces vamos a la presencia de Dios y no la sentimos. Pero cuando oramos a Dios y le preguntamos al Señor qué es lo que está pasando, Él te muestra lo que hiciste, cómo lo contristamos, porque nos pasa, porque eso es la relación con Dios. Erramos, cometemos errores, pero Dios nos restaura y nos bendice. Así que el principio de consolidación tiene que ser fundamental en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga mucho. Saluditos.